Bienvenidos a otro mundo. Un mundo lleno de misterios. Un mundo que os será contado en Narramanía. He aquí Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle. Narrado y montado por Jesús David. Primera parte. Reimpreso de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina, que perteneció al cuerpo de médicos del ejército. Capítulo 1. El señor Sherlock Holmes. El año 1878 me gradué de doctor en medicina por la Universidad de Londres y a continuación pasé a Nelly con objeto de cumplir el curso que es obligatorio para ser médico cirujano en el ejército. Una vez realizados esos estudios, fui a su debido tiempo agregado en calidad de médico cirujano ayudante al 5º de Fusileros de Northumberland. Este regimiento se hallaba en aquel entonces de guarnición en la India y, antes que yo pudiera incorporarme al mismo, estalló la Segunda Guerra del Afganistán. Al desembarcar en Bombay me enteré de que mi unidad había cruzado los desfiladeros de la frontera y se había adentrado profundamente en el país enemigo. Yo, sin embargo, junto con otros muchos oficiales que se encontraban en situación idéntica a la mía, seguí viaje, logrando llegar sin percances a Kandahar, donde encontré a mi regimiento y donde me incorporé en el acto a mi nuevo servicio. Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí solo me acarreó desgracias e infortunios. Fui separado de mi brigada para agregarme a las tropas del Berkshire, con las que me hallaba sirviendo cuando la batalla desdichada de Maiwand. Fui herido allí por una bala explosiva que me destrozó el hueso, rozando la arteria del subclavio. Habría caído en manos de los Gatis asesinos, de no haber sido por el valor y la lealtad de Murray, mi ordenanza, que me atravesó lo mismo que un bulto encima de un caballo de los de la impedimenta y consiguió llevarme sin otro percance hasta las líneas británicas. Agotado por el dolor y debilitado a consecuencia de las muchas fatigas soportadas, me trasladaron en un gran convoy de heridos al hospital de base establecido en Peshawar. Me restablecí en ese lugar hasta el punto de que ya podía pasear por las salas e incluso salir a tomar un poco el sol en la terraza, cuando caí enfermo de este flagelo de nuestras posesiones de la India, el tifus. Durante meses se temió por mi vida, y cuando, por fin, reaccioné y entré en la convalecencia, había quedado en tal estado de debilidad y de extenuación que el consejo médico dictaminó que debía ser enviado a Inglaterra sin perder un solo día. En consecuencia, fui embarcado en el transporte militar Orontes y un mes después tomaba tierra en el muelle de Portsmouth, convertido en una irremediable ruina física, pero disponiendo de un permiso otorgado por un gobierno paternal para que me esforzase por reponerme durante el periodo de 9 meses que se me otorgaba. Yo no tenía en Inglaterra parientes ni allegados. Estaba, pues, tan libre como el aire o tan libre como un hombre puede serlo en un ingreso diario de 11 chelines y 6 peniques. Como es natural en una situación como esa, gravité hacia Londres, gran sumidero al que se ven arrastrados de manera irresistible todos cuanto atraviesan una época de descanso y ociosidad. Me alojé durante algún tiempo en un buen hotel del Strand, llevando una vida incómoda y falta de finalidad, y gastándome dinero con mucha mayor esplendidez de lo que hubiera debido. La situación de mis finanzas se hizo tan alarmante que no tardé en comprender que, si no quería verme la necesidad de tener que abandonar la gran ciudad y de llevar una vida rústica en el campo, me era preciso alterar por completo mi género de vida. Opté por esto último, y empecé por tomar la resolución de abandonar el hotel e instalarme en una habitación de menores pretensiones y más barata.
Me hallaba el mismo día en que llegué a semejante conclusión en pie en el bar Criterion, cuando me dieron unos golpecitos en el hombro. Me volví, encontrándome con que se trataba del joven Stanford, que había trabajado a mis órdenes en el Pars como practicante. Para un hombre que lleva una vida solitaria, resulta por demás grato ver una cara amiga entre la inmensa y extraña multitud de Londres. En aquel entonces, Stanford no fue precisamente un gran amigo mío, pero en esta ocasión lo acogí con entusiasmo, y él, por su parte, pareció encantado de verme. Llevado de mi júbilo exuberante, le invité a que almorzase conmigo en el Holborn, y allí nos fuimos en un coche de alquiler de los de un caballo. ¿Y qué ha sido de la vida de usted, Watson?, me preguntó sin disimular su sorpresa mientras el coche avanzaba, traqueteando por las concurridas calles de Londres. Está delgado como un listón y moreno como una nuez. Le relaté a grandes rasgos mis aventuras. Apenas había acabado de contárselas cuando llegamos a nuestro destino. Pobre hombre, me dijo con acento de conmiseración, después de oírme contar mis desdichas. ¿Y qué hace ahora? Estoy buscando habitación, le contesté. Trato de resolver el problema de la posibilidad de encontrar habitaciones confortables a un precio puesto en razón. Es curioso, hizo notar mi acompañante. Es usted el segundo hombre que hoy me habla en esos mismos términos. ¿Quién fue el primero?, le pregunté. Un señor que trabaja en el laboratorio de química del hospital. Esta mañana se lamentaba de no dar con nadie que quisiese tomar a medias con él un lindo departamento que había encontrado y que resultaba demasiado gravoso para su bolsillo. ¡Por Júpiter!, exclamé. Si de verdad busca a alguien con quien compartir las habitaciones y el gasto, yo soy el hombre que le conviene. Preferiría tener un compañero a vivir solo. El joven Stanford me miró de un modo bastante raro, por encima de un vaso de vino, y dijo: ¿No conoce usted a una Sherlock Holmes? Quizá no le interese tenerle constantemente de compañero. ¿Por qué? ¿Hay algo en contra suya?, le pregunté. Yo no he dicho que haya algo en contra suya. Es hombre de ideas raras. Le entusiasman determinadas ramas de la ciencia. Por lo que yo sé, es persona bastante aceptable. ¿Estudia quizá medicina?, le pregunté. No, yo no creo que se proponga seguir esa carrera. En mi opinión, domina la anatomía y es un químico de primera clase. Sin embargo, nunca asistió de manera sistemática, que yo sepa, a clases de medicina. Es muy voluble y excéntrico en sus estudios, pero ha hecho un gran acopio de conocimientos poco corrientes que asombrarían a sus profesores. ¿Le ha preguntado usted alguna vez cuáles son sus propósitos?, pregunté yo. Nunca. No es un hombre que se deje llevar fácilmente a confidencias, aunque suele ser bastante comunicativo cuando está en vena. Me gustaría conocerlo, dije. De tener que vivir con alguien, prefiero que sea con un hombre estudioso y de costumbres tranquilas. No me siento bastante fuerte todavía para soportar mucho ruido o el barullo. Vamos. Los que tuve que aguantar en Afganistán me bastan para todo lo que me resta de vida normal. ¿Hay modo de que yo conozca a ese amigo suyo? Te fijo que está ahora mismo en el laboratorio, contestó mi compañero. Hay ocasiones en que no aparece por allí durante semanas y otras en que no se mueve del laboratorio desde la mañana hasta la noche. Podemos acercarnos los dos en coche después del almuerzo, si usted lo desea. Claro que sí, le contesté. Y la conversación se desvió por otros derroteros. Mientras nos dirigíamos al hospital, después de abandonar el Holborn, me fue dando Stanford unos pocos detalles más acerca del caballero al que yo tenía el propósito de tomar por compañero de habitaciones.
No debe echarme a mí la culpa si no se lleva bien con él, me dijo. Lo que yo sé del mismo lo sé por haberlo tratado alguna vez que otra en el laboratorio. Usted es quien ha propuesto el asunto y no debe hacerme a mí responsable. Si no nos llevamos bien, será cosa fácil separarnos, comenté. Me está pareciendo, Stanford, que tiene usted alguna razón para querer lavarse las manos en este asunto, agregué, clavando la mirada en mi compañero. ¿Acaso es hombre terriblemente destemplado o qué? No se ande con rodeos. No resulta fácil expresar lo inexpresable, me contestó riéndose. Para mi gusto, Holmes es un poco excesivamente científico. Casi toca la insensibilidad. Yo llego incluso a representármelo dando a un amigo suyo un pellizco del alcaloide vegetal más moderno. Y eso no por malquerencia, compréndame, sino por puro espíritu de investigador que desea formarse una idea exacta de los efectos de la droga. Para ser justo, creo que él mismo la tomaría con idéntica naturalidad. Por lo que se ve, su pasión es lo concreto y exacto en materia de conocimientos. Y tiene muchísima razón. Sí, pero esa condición se puede llevar al exceso. Toma, desde luego, una forma bastante chocante si llega hasta golpear con un palo a los cadáveres en los cuartos de disección. ¿Apalear a los cadáveres? Sí, para comprobar qué clase de magullamiento se puede producir después de la muerte del sujeto. Se lo he visto hacer con mis propios ojos. ¿Y dice usted que no estudia medicina? No. Vaya usted a saber qué finalidad busca con sus estudios. Pero hemos llegado ya, y es usted mismo quien debe formar sus impresiones acerca de esa persona. Mientras hablaba, nos metimos por un camino estrecho y cruzamos una pequeña puerta lateral por la que se entraba en una de las salas del gran hospital. Todo aquello me resultaba familiar, y no necesité que me guiasen cuando subimos por la adusta escalera de piedra y cuando avanzamos por el largo pasillo que ofrecía un panorama de muro enjalbegado y puertas color castaño. Hacia el extremo del pasillo arrancaba de este un corredor, abovedado y de poca altura, por el que se llegaba al laboratorio de química. Consistía en una sala muy alta, llena por todas partes de botellas alineadas en las paredes y desperdigadas por el suelo. Aquí y allá, anchas mesas de poca altura, erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen de llamas azules onduladas. Un solo estudiante había en la habitación y estaba embebido en su trabajo, inclinado sobre una mesa apartada. Al ruido de nuestros pasos, se volvió a mirar y saltó en pie con una exclamación de placer. ¡Ah! ¡Ya di con ello! ¡Ya di con ello!, gritó a mi acompañante y vino corriendo hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano. Descubrí un reactivo que es precipitado por la hemoglobina y nada más que por la hemoglobina. Los rasgos de su cara no habrían irradiado deleite más grande si hubiese descubierto una mina de oro. El doctor Watson, el señor Sherlock Holmes, dijo Stanford, haciendo las presentaciones. ¿Cómo está usted?, dijo cordialmente, estrechando mi mano con una fuerza que yo habría estado lejos de suponerle. Por lo que veo, ¿ha estado usted en Afganistán? ¿Cómo diablos lo sabe usted?, pregunté asombrado. No se preocupe, dijo él, riendo por lo bajo. De lo que ahora se trata es de la hemoglobina. Usted comprende, sin duda, todo el sentido de este hallazgo mío, ¿verdad? No hay duda de que químicamente es una cosa interesante, contesté. Ahora que prácticamente... Pero, hombre, si es el descubrimiento de mayores consecuencias prácticas hecho en muchos años en la medicina legal. Fíjese, nos proporciona una prueba infalible para descubrir las manchas de sangre. Venga usted a verlo.
Era tal su interés que me agarró de la manga de mi americana y me llevó hasta la mesa en que había estado trabajando. Procurémonos un poco de sangre reciente. Y ahora voy a mezclar esta pequeña cantidad de sangre a 1 litro de agua. Fíjese en que la mezcla resultante presenta la apariencia del agua pura. La proporción en que está la sangre no excederá de 1 a 1.000.000. Pues, con todo y con ello, estoy seguro de que podemos obtener la reacción característica. Mientras hablaba, echó en la vasija unos pocos cristales blancos, agregando luego unas gotas de un líquido transparente. La mezcla tomó inmediatamente un color caoba apagado, y apareció en el fondo de la vasija de cristal un precipitado de polvo parduzco. ¡Ajá!, exclamó, palmoteando y tan encantado como niño con un juguete nuevo. ¿Qué me dice usted a eso? Parece una demostración muy sutil, le dije. ¡Magnífica! ¡Magnífica! La tradicional prueba del guayaco resultaba muy tosca e insegura. Y lo mismo ocurre con la búsqueda microscópica de corpúsculos de la sangre. Esta última demostración es inocua si las manchas datan de algunas horas. Pues bien, esta mía actúa, según parece, con igual eficacia si la sangre es vieja o si la sangre es reciente. De haber estado ya inventada esta demostración, centenares de personas que hoy se pasean por las calles habrían pagado hace tiempo la pena debido a sus crímenes. ¿Ah, sí?, murmuré yo. Las causas criminales giran constantemente sobre este punto único. Meses después de haber cometido un crimen, recae la sospecha sobre un individuo determinado. Se revisan sus trajes y sus prendas interiores, y se descubren unos y otras algunas manchas parduzcas. ¿Son manchas de sangre, de barro, de roña, de fruta o de qué? He aquí la pregunta que ha dejado sumiso en el desconcierto a más de un técnico. ¿Por qué? Pues porque no se dispone de una segura prueba demostrativa. De hoy en adelante disponemos ya de la prueba de Sherlock Holmes, y no habrá ninguna dificultad. Le rebrillaban los ojos al hablar. Puso la palma de la mano sobre su corazón y se inclinó igual que si correspondiera a los aplausos de una multitud surgida al conjuro de su imaginación. ¿Merece usted que se le felicite?, fue la observación que yo hice, muy sorprendido ante aquel entusiasmo suyo. El año pasado se vio en Frankfurt el caso de Von Bishop. De haber existido esta prueba, le habrían ahorcado, con toda seguridad. Hemos tenido también el de Mason de Bradford y el tan famoso de Mueller y Lefebvre de Montpellier y el de Samson de Nueva Orleans. Podría citar una veintena de casos en los que hubiera sido decisiva. Parece usted un calendario viviente del crimen, dijo Stamford riéndose. Podría iniciar una publicación siguiendo esa línea general y titular Noticiario Policíaco de Antaño, y que quizá resultase una lectura muy interesante. Hizo notar Sherlock Holmes, pegando un pedacito de parche sobre el pinchazo del dedo. Luego prosiguió, volviéndose sonriente hacia mí. Es preciso que yo tenga cuidado, porque manipulo venenos con mucha frecuencia. Alargó la mano al mismo tiempo que hablaba, y pude ver que la tenía moteada de otros parchecitos parecidos y descolorida por efecto de ácidos fuertes. Hemos venido a tratar de un negocio, dijo Stamford, sentándose en un elevado taburete de 3 patas y empujando otro hacia mí con el pie. Este amigo mío anda buscando dónde meterse, y como usted se quejaba de no encontrar quien quisiera alquilar habitaciones a medias con usted, se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era ponernos en contacto a los dos. A Sherlock Holmes pareció complacerle la idea de compartir sus habitaciones conmigo y advirtió: tengo echado el ojo a un juego de habitaciones en Baker Street que nos vendría que ni pintado. No le molesta el humo del tabaco fuerte, ¿verdad? Yo mismo no fumo de otro que del barco, le contesté. Hasta ahí vamos bastante bien. Por lo general, yo suelo tener a mano sustancias químicas, y de cuando en cuando realizo experimentos. ¿Le serviría eso de molestia? De ninguna manera. Veamos, ¿qué otras desventajas tengo?
Hay veces que me entra la morriña y me paso días y días sin despegar los labios. Cuando eso me ocurre, no debe usted tomarme por un individuo huraño. Déjeme a solas conmigo mismo, que se me pasa pronto. ¿Y ahora tiene usted algo de qué acusarse? Cuando dos personas van a empezar a vivir juntas, es conveniente que sepan mutuamente lo peor de cada una de ellas. Me hizo reír semejante interrogatorio y dije: tengo un perro cachorro. Me molestan los estrépitos porque mi sistema nervioso está quebrantado. Me levanto de la cama a las horas más absurdas e irregulares. Y soy de lo más perezoso que se pueda ser. Cuando gozo de buena salud, mi surtido de defectos es distinto, pero los que acabo de indicar son los principales que tengo en la actualidad. ¿Incluye usted el tocar el violín en la categoría estrepitosa?, preguntó Sherlock Holmes ansiosamente. Depende del violinista, respondí. El violín tocado por buenas manos es placer de dioses, pero cuando se toca mal... No hay inconveniente entonces, exclamó él con risa alegre. Creo que podemos dar por cerrado el trato. Es decir, si le agradan las habitaciones. ¿Cuándo podemos visitarlas? Venga a buscarme aquí mismo mañana al mediodía. Iremos juntos y lo dejaremos todo arreglado, me respondió. De acuerdo, a las 12 en punto, le contesté, dándole un apretón de manos. Le dejamos trabajando en sus productos químicos y nos fuimos paseando juntos hacia mi hotel. A propósito, pregunté de pronto, deteniéndome y volviéndome a mirar a Stanford. ¿Cómo diablos supo que yo había venido del Afganistán? Mi acompañante se sonrió con enigmática sonrisa y dijo: ahí tiene usted precisamente el detalle singular suyo. Son muchísimas las personas que se han preguntado cómo se las arregla para descubrir las cosas. Vaya, entonces se trata de un misterio, ¿verdad?, exclamé, frotándome las manos. Esto resulta muy intrigante. Le quedo muy agradecido por habernos puesto en relación. Ya sabe usted aquello de que el verdadero tema de estudio para la humanidad es el hombre. Dedíquese entonces a estudiar a ese, dijo Stanford al despedirse de mí. Aunque le va a resultar un problema peliagudo, apuesto a que él averiguará más acerca de usted que usted acerca de él. Adiós. Adiós, le contesté. Y seguí caminando sin prisa hacia mi hotel, muy interesado en el hombre al que acababa de conocer. Capítulo 2. La ciencia de la deducción. Según habíamos acordado, nos vimos al día siguiente e inspeccionamos las habitaciones del número 221B de la calle Baker, a las que nos habíamos referido en nuestra entrevista. Consistían en 2 cómodos dormitorios y un único cuarto de estar, amplio y ventilado, amueblado de manera agradable y que recibía luz de 2 espaciosas ventanas. Tan apetecible resultaba desde todo punto de vista el apartamento y tan moderado su precio, una vez dividido entre los dos, que cerramos trato en el acto mismo y quedó por nuestro desde aquel momento. Al atardecer de aquel mismo día trasladé todas mis cosas desde el hotel, y a la mañana siguiente se me presentó allí Sherlock Holmes con varios cajones y maletas. Pasamos 1 o 2 días muy atareados en desempaquetar los objetos de nuestra propiedad y en colocarlos de la mejor manera posible. Hecho esto, fuimos poco a poco asentándonos y amoldándonos a nuestro medio. Desde luego no era difícil convivir con Holmes. Resultó hombre de maneras apacibles y de costumbres regulares. Era raro el que él permaneciese sin acostarse después de las 10 de la noche, y para cuando yo me levantaba por la mañana, él se había desayunado ya y marchado a la calle indefectiblemente. En ocasiones se pasaba el día en el laboratorio de química, otras veces en las salas de disección y de cuando en cuando en largas caminatas que lo llevaban, por lo visto, a los barrios más bajos de la ciudad. Cuando le acometían los accesos de trabajo, no había nada capaz de sobrepasarle en energía.
pero de tiempo en tiempo se apoderaba de él una reacción y se pasaba los días enteros tumbado en el sofá del cuarto de estar, sin apenas pronunciar una palabra o mover un músculo desde la mañana hasta la noche. Durante tales momentos advertía yo en sus ojos una mirada tan perdida e inexpresiva que, si la templanza y la decencia de toda su vida no me lo hubiesen vedado, quizás yo habría sospechado que mi compañero era un consumidor habitual de algún estupefaciente. Mi interés por él y mi curiosidad por conocer cuáles eran las finalidades de su vida fueron haciéndose mayores y más profundos a medida que transcurrían las semanas. Hasta su persona misma y su apariencia externa era como para llamar la atención del menos dado a la observación. Su estatura sobrepasaba los 6 pies, y era tan extraordinariamente enjuto que producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante, fuera de los intervalos de sopor a los que antes me he referido, y su nariz, fina y aguileña, daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución. También su barbilla delataba al hombre de voluntad, por lo prominente y cuadrada. Aunque sus manos tenían siempre borrones de tinta y manchas de productos químicos, estaban dotadas de una delicadeza de tacto extraordinaria, según pude observar con frecuencia viéndole manipular sus frágiles instrumentos de física. Quizá el lector me califique de entremetido impertinente si le confieso hasta qué punto estimuló aquel hombre mi curiosidad y las muchas veces que intenté quebrar la reticencia que daba pruebas en todo cuanto a él mismo se refería. Sin embargo, tenga presente, antes de sentenciar, cuán carente de finalidad estaba mi vida y cuán pocas cosas atraían mi atención. El estado de mi salud me vedaba el aventurarme a salir a la calle, a menos que el tiempo fuese excepcionalmente benigno, y carecía de amigos que viniesen a visitarme y romper la monotonía de mi existencia diaria. En tales circunstancias, yo saludé con avidez el pequeño arcano que envolvía a mi compañero e invertí gran parte de mi tiempo en tratar de desvelarlo. No era medicina lo que estudiaba. Sobre ese extremo y contestando a una pregunta, él mismo había confirmado la opinión de Stanford. Tampoco parecía haber seguido en sus lecturas ninguna norma que pudiera calificarlo para graduarse en una ciencia determinada o para entrar por uno de los pórticos que dan acceso al mundo de la sabiduría. Pero, con todo eso, era extraordinario su afán por ciertas materias de estudio y sus conocimientos, dentro de límites excéntricos, eran tan notablemente amplios y detallados que las observaciones que él hacía me asombraban bastante. Con seguridad que nadie trabajaría tan ahicadamente ni se procuraría datos tan exactos a menos de proponerse una finalidad bien concreta. Las personas que leen de una manera inconexa rara vez se distinguen por la actitud de sus conocimientos. Nadie carga su cerebro con pequeñeces si no tiene alguna razón fundada para hacerlo. Tan notable como lo que sabía era lo que ignoraba. Sus conocimientos de literatura contemporánea, de filosofía y de política parecían ser casi nulos. En cierta ocasión que yo hice una cita de Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor ingenuidad quién era este y qué había hecho. Sin embargo, mi sorpresa alcanzó el punto culminante al descubrir de manera casual que desconocía la teoría de Copérnico y la composición del sistema solar. Me resultó tan extraordinario en el que en nuestro siglo XIX hubiese una persona civilizada que ignorase que la Tierra gira alrededor del Sol, que me costó trabajo darlo por bueno. «Parece que se ha asombrado usted», me dijo sonriendo al ver mi expresión de sorpresa. «Pues bien, ahora que ya lo sé, haré todo lo posible por olvidarlo». ¿Por olvidarlo? «Me explicaré», dijo. «Yo creo que, originariamente, el cerebro de una persona es como un pequeño ático vacío en el que hay que meter el mobiliario que uno prefiera. Las gentes necias amontonan en ese ático toda la madera que encuentran a mano y así resulta que no queda espacio en él para los conocimientos que podrían serles útiles o, en el mejor de los casos,
esos conocimientos se encuentran tan revueltos con otra montonera de cosas que les resulta difícil dar con ellos. Pues bien, el artesano hábil tiene muchísimo cuidado con lo que mete en el ático del cerebro. Solo admite en él mismo las herramientas que pueden ayudarle a realizar su labor. Pero de estas sí que tiene un gran surtido y lo guarda en el orden más perfecto. Es un error el creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede ensancharse indefinidamente. Créame, llega un momento en que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente, es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles. Pero, lo del sistema solar, dije yo con acento de protesta. ¿Y qué diablos supone para mí?, me interrumpió él con impaciencia. ¿Me asegura usted que giramos alrededor del Sol? Aunque girásemos alrededor de la Luna, ello no supone para mí o para mi labor la más insignificante diferencia. Estaba ya a punto de preguntarle qué clase de labor era la suya, pero algo advertí en sus maneras que me hizo comprender que la pregunta no sería de su agrado. Sin embargo, me puse a meditar acerca de nuestra breve conversación y me esforcé por hacer deducciones yo mismo. Había dicho que él no adquiría conocimientos ajenos al tema que le ocupaba. Por consiguiente, todos los que ya tenía eran de índole útil para él. Fui detallando mentalmente todos aquellos temas en los que me había demostrado estar extraordinariamente bien informado. Llegué incluso a empuñar un lápiz para proceder a ponerlos por escrito. Cuando tuve listo el documento, no pude menos de sonreírme. He aquí el resultado. Sherlock Holmes. Área de sus conocimientos. 1. Literatura. 0. 2. Filosofía. 0. 3. Astronomía. 0. 4. Política. Ligeros. 5. Botánica. Desiguales. Al corriente sobre la belladona, opio y venenos en general. Ignora todo lo referente al cultivo práctico. 6. Geología. Conocimientos prácticos pero limitados. Distingue de un golpe de vista la clase de tierras. Después de sus paseos me ha mostrado las salpicaduras que había en sus pantalones, indicándome, por su color y consistencia, en qué parte de Londres le habían saltado. 7. Química. Profundos. 8. Anatomía. Exactos pero no sistemáticos. 9. Literatura sensacionalista. Inmensos. Parece conocer con todo detalle todos los crímenes perpetrados en un siglo. 10. Toca el violín. 11. Experto boxeador y esgrimista de palo y espada. 12. Posee conocimientos prácticos de las leyes de Inglaterra. Llevaba ya inscrito en mi lista todo eso cuando la tiré desesperado al fuego, diciéndome a mí mismo: si el coordinar todos estos conocimientos y descubrir una profesión en la que se requieren todos ellos resulta el único modo de dar con la finalidad que este hombre busca, puedo desde ahora renunciar a mi propósito. Veo que he hecho referencia más arriba a su habilidad con el violín. Era esta muy notable, pero tan excéntrica como todas las suyas. Sabía yo perfectamente que él era capaz de ejecutar piezas de música, piezas difíciles, porque había tocado a petición mía algunos de los Lediers de Melanson y otras obras de mucha categoría. Sin embargo, era raro que, abandonado a su propia iniciativa, ejecutase verdadera música o tratase de tocar alguna melodía conocida. Recostado durante una velada entera en un sillón, solía cerrar los ojos y pasaba descuidadamente el arco por las cuerdas del violín que mantenía cruzado sobre su rodilla. A veces las cuerdas vibraban sonoras y melancólicas. En ocasiones sonaban fantásticas y agradables.
Era evidente que reflejaba los pensamientos de que se hallaba poseído, pero yo no era capaz de afirmar de manera terminante si la música le ayudaba a pensar o si los sonidos que emitía eran nada más que el resultado de un capricho o fantasía. Quizá yo me habría rebelado contra aquellos solos irritantes, de no ser porque era cosa corriente que terminase ejecutando, en rápida sucesión, toda una serie de mis piezas favoritas, a modo de ligera compensación por haber puesto a prueba mi paciencia. En el transcurso de la primera semana, más o menos, no recibimos visitas, y yo empecé a pensar que mi compañero andaba tan falto de amigos como lo estaba yo mismo. Pero luego descubrí que tenía gran número de relaciones y que éstas pertenecían a las más distintas clases de la sociedad. Una de ellas era un hombrecito pálido, de cara de rata y ojos negros, que me fue presentando como el señor Lestrade, y el cual vino 3 o 4 veces en una misma semana. Cierta mañana llegó de visita una joven elegantemente vestida y permaneció allí por espacio de media hora o más. Esa misma tarde hizo acto de presencia un visitante andrajoso, de cabeza entrecana, con aspecto de buhonero hebreo. Me pareció muy excitado. Y su visita fue seguida muy de cerca por la de una mujer anciana en chancletas. En otra ocasión, un caballero anciano, de pelo blanco, celebró una entrevista con mi compañero. Y en otra fue un mozo de equipajes del ferrocarril, con su uniforme de pana. Siempre que hacía aparición alguno de estos personajes estrambóticos, Sherlock Holmes me pedía que le dejase disponer del cuarto de estar y yo me retiraba a mi dormitorio. En todas esas ocasiones se disculpaba por causarme aquella molestia diciendo: me es indispensable servirme de esta habitación como oficina de negocios, y estas personas son clientes míos. Era otra nueva oportunidad que se me presentaba de hacerle una pregunta terminante. Pero también aquí mi delicadeza me impidió forzar las confidencias de otra persona. En esos momentos, yo suponía que debía de tener alguna razón poderosa para no aludir a esa cuestión. Pero pronto disipó él mismo esa idea trayendo a colación el tema por propia iniciativa. Fue un día 4 de marzo, y tengo muy buenas razones para recordarlo, cuando, al levantarme yo más temprano que de costumbre, me encontré con que Sherlock Holmes no había acabado todavía de desayunarse. Estaba tan habituada la dueña de la casa a esa costumbre mía de levantarme tarde que ni había puesto mi cubierto ni había hecho el café. Yo, con la irrazonable petulancia propia del género humano, llamé al timbre y le intimidé en pocas palabras el aviso de que estaba dispuesto a desayunarme. Luego eché mano a una revista que había en la mesa e intenté hacer tiempo leyéndola, mientras mi compañero masticaba en silencio su tostada. Uno de los artículos tenía el encabezamiento marcado con lápiz y, como es habitual, empecé a echarle un vistazo. Su título, algo ambicioso, era El libro de la vida, e intentaba poner en evidencia lo mucho que un hombre observador podía aprender mediante un examen justo y sistemático de todo cuanto le rodeaba. Me produjo la impresión de que aquello era una mezcolanza de cosas agudas y de absurdos. Los razonamientos eran apretados e intensos, pero las deducciones me parecieron traídas por los cabellos y exageradas. El escritor pretendía sondear los más íntimos pensamientos de un hombre aprovechando una expresión momentánea, la contracción de un músculo, la forma de mirar de un ojo. Aseguraba que a un hombre entrenado en la observación y en el análisis no cabía engañarle. Llegaba a conclusiones tan infalibles como otras tantas proposiciones de Euclides. Resultaban esas conclusiones tan sorprendentes para el no iniciado que mientras éste no llegase a conocer los procesos mediante los cuales había llegado a ellas, tenía que considerar al autor como un nigromántico. Decía el autor: quien se guiase por la lógica podría inferir de una gota de agua la posibilidad de la existencia de un océano Atlántico o de un Niágara sin necesidad de haberlos visto u oído hablar de ellos. Toda la vida es, asimismo, una cadena cuya naturaleza conoceremos siempre que nos muestre uno solo de sus eslabones. La ciencia de la educación y del análisis, al igual que todas las artes,
puede adquirirse únicamente por medio del estudio prolongado y paciente, y la vida no dura lo bastante para que ningún mortal llegue a la suma perfección posible en esa ciencia. Antes de lanzarse a ciertos aspectos morales y mentales de esta materia que representan las mayores dificultades, debe el investigador empezar por dominar problemas más elementales. Empiece, siempre que es presentado a otro ser mortal, por aprender a leer de una sola ojeada cuál es el oficio o profesión a que pertenece. Aunque este ejercicio pueda parecer pueril, lo cierto es que aguza las facultades de observación y que enseña en qué cosas hay que fijarse y qué es lo que hay que buscar. La profesión de una persona puede revelársenos con claridad, ya por las uñas de los dedos de sus manos, ya por la manga de su chaqueta, ya por su calzado, ya por las rodilleras de sus pantalones, ya por las callosidades de sus dedos índice y pulgar, ya por su expresión o los puños de su camisa. Resulta inconcebible que todas esas cosas reunidas no lleguen a mostrarle claro el problema a un observador competente. ¡Qué indecible charlatanismo!, exclamé, dejando la revista encima de la mesa con un golpe seco. En mi vida he leído tanta tontería. ¿De qué se trata?, me preguntó Sherlock Holmes. Este artículo, dije, señalando hacia el mismo con mi cucharilla mientras me sentaba para desayunarme. Me doy cuenta de que usted lo ha leído, puesto que lo ha señalado con una marca. No niego que está escrito con agudeza. Sin embargo, me exaspera. Se trata, evidentemente, de una teoría de alguien que se pasa el rato en su sillón y va desenvolviendo todas estas pequeñas y bonitas paradojas en el retiro de su propio estudio. No es cosa práctica. Me gustaría haber encerrado de pronto al autor en un vagón de tercera clase del ferrocarril subterráneo y que le pidieran que fuese diciendo las profesiones de cada uno de sus compañeros de viaje. Yo apostaría 1000 por 1 en contra suya. Perdería usted su dinero, hizo notar Holmes con tranquilidad. En cuanto al artículo, lo escribí yo mismo. ¿Usted? Sí, soy aficionado tanto a la observación como a la deducción. Las teorías que hay sustento y que le parecen a usted equiménicas son, en realidad, extraordinariamente prácticas. Tan prácticas que de ellas dependen el pan y el queso que como. ¿Cómo así?, pregunté involuntariamente. Pues porque tengo una profesión propia mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor, y usted verá si entiende lo que significa. Existen en Londres muchísimos detectives oficiales y gran número de detectives particulares. Siempre que estos señores no dan en el clavo, vienen a mí, y yo me las ingenio para ponerlos en la buena pista. Me exponen todos los elementos que han logrado reunir, y yo consigo, por lo general, encauzarlos debidamente gracias al conocimiento que poseo de la historia criminal. Y si usted se sabe al dedillo y en detalle 1 millar de casos, pocas veces deja usted de poner en claro el 1001. Lestrade es un detective muy conocido. Recientemente, y en un caso de falsificación, lo vio todo nebuloso y eso fue lo que lo trajo aquí. ¿Y los demás visitantes? A la mayoría de ellos los envía a las agencias particulares de investigación. Se trata de personas que se encuentran en alguna dificultad y que necesitan un pequeño consejo. Yo escucho lo que ellos me cuentan, ellos escuchan los comentarios que yo les hago y, acto continuo, les cobro mis honorarios. De modo, según eso, le dije, que usted, sin salir de su habitación, es capaz de hacer luz en líos que otros son incapaces de explicarse, a pesar de que han visto los detalles todos por sí mismos. Así es. Poseo una especie de intuición en ese sentido. De cuando en cuando se presenta un caso de alguna mayor complejidad. Cuando eso ocurre, tengo yo que moverme para ver las cosas con mis propios ojos.
La verdad es que poseo una capacidad de conocimientos especiales que aplico al problema en cuestión, lo que facilita de un modo asombroso las cosas. Las reglas para la deducción que expongo en ese artículo que despertó sus burlas me resultan de un valor inapreciable en mi labor práctica. La facultad de observar constituye en mí una segunda naturaleza. Usted pareció sorprenderse cuando le dije en nuestra primera entrevista que había venido usted de Afganistán. Alguien se lo habría dicho, sin duda alguna. De ninguna manera. Yo descubrí que usted había venido del Afganistán por la fuerza de un largo hábito. El curso de mis pensamientos es tan rígido como mi cerebro que llegué a esa conclusión sin tener siquiera conciencia de las etapas intermedias. Sin embargo, pasé por esas etapas. El curso de mi razonamiento fue el siguiente. He aquí a un caballero que responde al tipo del hombre de medicina, pero que tiene un aire marcial. Es, por consiguiente, un médico militar con toda evidencia. Acaba de llegar de países tropicales, porque su cara es de un fuerte color oscuro, color que no es el natural de su cutis, porque sus muñecas son blancas. Ha pasado por sufrimientos y enfermedad, como lo pregona su cara macilenta. Ha sufrido una herida en el brazo izquierdo. Lo mantiene rígido y de una manera forzada. ¿En qué país tropical ha podido un médico del ejército inglés pasar por duros sufrimientos y resultar herido en un brazo? Evidentemente, en el Afganistán. ¿Cómo está usted? Toda esa trabazón de pensamientos no me llevó un segundo. Y entonces hice la observación de que usted había venido del Afganistán, lo cual lo dejó asombrado. Tal como usted lo explica, resulta bastante sencillo, dije sonriendo. Me hace usted pensar en Edgar Allan Poe y en Dupin. Nunca me imaginé que esa clase de personas existiese sino en las novelas. Sherlock Holmes se puso en pie y encendió su pipa, haciéndome la siguiente observación. No me cabe duda de que usted cree hacerme una risonja comparándome a Dupin. Pero, en mi opinión, Dupin era hombre que valía muy poco. Aquel truco suyo de romper el curso de los pensamientos de sus amigos con una observación que venía como anillo al dedo, después de un cuarto de hora de silencio, resulta en verdad muy petulante y superficial. Sin duda que poseía un algo de genio analítico, pero no era, en modo alguno, un fenómeno, según parece imaginárselo Poe. ¿Leyó usted las obras de Gaboriau?, le pregunté. ¿Está Lecoq a la altura de la idea que usted tiene formada del detective? Sherlock Holmes oliscó burlonamente y dijo con acento irritado. Lecoq era un chapucero indecoroso que solo tenía una cualidad recomendable: su energía. El tal libro me ocasionó una verdadera enfermedad. Se trataba del problema de cómo identificar a un preso desconocido. Yo habría sido capaz de conseguirlo en 24 horas. A Lecoq le llevó cosa de 6 meses. Podría servir de texto para enseñar a los detectives qué es lo que no deben hacer. Me indignó bastante al ver con qué desdén trataba a 2 personajes que yo había admirado. Me fui hasta la ventana y permanecí contemplando el ajetreo de la calle. Y pensé para mis adentros, quizá este hombre sea muy inteligente, pero es desde luego muy engreído. Los de nuestros días no son crímenes ni criminales, dijo con tono quejumbroso. ¿De qué sirve en nuestra profesión el tener talento? Yo sé bien que lo poseo dentro de mí como para hacerme famoso. Ni existe ni ha existido jamás un hombre que haya aportado al descubrimiento del crimen una suma de estudio y de talento natural como los míos. ¿Con qué resultado? No hay un crimen que poner en claro, o, en el mejor de los casos, solo se da algún crimen chapucero, debido a móviles tan transparentes que hasta un funcionario de Scotland Yard es capaz de descubrirlo. Yo seguía molesto por aquella manera presuntuosa de expresarse.
Pensé que lo mejor era cambiar de tema y pregunté, señalando con el dedo a un individuo fornido, mal vestido, que se paseaba despacio por el otro lado de la calle, mirando con gran afán a los números. Llevaba en la mano un ancho sobre azul y era evidente portador de un mensaje. ¿Qué es lo que buscará ese individuo?, ¿Se refiere usted a ese sargento retirado de la Marina?, dijo Sherlock Holmes. Pura fanfarria y fachenda, pensé para mis adentros. Sabe bien que no tengo manera de comprobar si su hipótesis es cierta. Apenas había tenido tiempo de cruzar por mi cerebro esa idea, cuando el hombre al que estábamos observando descubrió el número de la puerta de nuestra casa y cruzó presuroso la calzada. Oímos un fuerte aldabonazo y una voz de mucho volumen debajo de nosotros y fuertes pasos de alguien que subía por la escalera. «Para el señor Sherlock Holmes», dijo, entrando en la habitación y entregando la carta a mi amigo. Allí se ofrecía la ocasión de curarle de su engreimiento. Lejos estaba él de pensar que ocurriría esto cuando lanzó al buen Tuntuma aquel escopetazo. «¿Me permite, buen hombre, que le pregunte cuál es su profesión?», dije yo con mi voz más dulzarrona. «Ordenanzas, señor», me contestó gruñón. «Tengo el uniforme arreglando». «¿Y qué era usted antes?», le pregunté dirigiendo una mirada levemente maliciosa a mi compañero. «Sargento de infantería ligera de la Marina, señor». «¿No hay contestación?». «Perfectamente, señor». Hizo chocar los talones uno con otro, marcó el saludo con la mano y desapareció. Continuará.